Vamos hoy a dar comienzo a una sesión donde presentaremos los libros que estamos publicando en Montubantú, los cuales son producto de las investigaciones que hemos realizado. Y esas investigaciones han estado movidas, inspiradas, motivadas desde dos puntos principales de vista. Primero, hacer una aproximación a los estudios decoloniales, a mostrar, a combatir esa historia hegemónica. Y dos, a cambiar los temas y los términos de la conversación, porque se ha vuelto recurrente ciertos temas y ciertos términos cuando hablamos de la gente negra, de los africanos y sus descendientes. Pues bien, hay una investigación que nos fue surgiendo de a poquito por ir encontrando en los archivos, y esto es muy importante, tenemos que ir a los archivos para poder reescribir nuestra historia. Entonces los archivos nos fue resultando información de a poquito acerca de un tema que la gente, los especialistas, llámese antropólogos, sociólogos, historiadores, evitan tocar, que es el tema de la participación de la gente negra como esclavizadores. Entendámoslo bien, la participación de la gente negra como esclavizadores, porque el discurso que conocemos, el tema siempre ha tocado y los términos siempre se han tocado desde la gente blanca europea como esclavizadores, pero nunca los africanos y sus descendientes que padecieron la esclavización y luego se convirtieron en victimarios, en esclavizadores. Pues bien, es cierto, es inocultable que desde la misma África, especialmente en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, existieron algunos estados que los llamamos estados negreros, es decir, algunos reinos e imperios que se convirtieron en eslabones de la trata, de la captura para la trata. Pero esta era una institución, eran unas prácticas ajenas a la cultura africana. No era una práctica corriente, ni común, ni había nacido entre estos reinos e imperios, sino que los mismos europeos introdujeron este concepto de cómo convertir a los prisioneros de las guerras por expansión y por dominio territorial en objetos para mercancía y para la venta, es decir, para la esclavización en América. O sea, no es endilgable a las sociedades africanas la trata, la captura y la venta que se da en territorio africano. Lo introdujeron los europeos con el fin de acelerar el proceso del traslado masivo de africanos y africanas al Nuevo Mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los africanos y las africanas que producto de las guerras eran sometidos a los imperios y reinos vencedores, no eran esclavizados, no tenían un valor en el mercado, no perdían sus derechos y terminaban siendo acogidos por la sociedad que los había dominado. Los europeos vieron, notaron que después de una batalla, el ejército vencedor regularmente sacrificaba parte de los vencidos. Sacrificaba, no mataba. Y ahí surge entonces el mito de África salvaje, porque ellos no entendían ese derrame de sangre, esa orgía de sangre, no la entendían sino como actitudes, comportamientos propios de una gente salvaje. Y surge el concepto de África salvaje y aprovechando, primero, lo que hacían con los vencidos. Segundo, aprovechando las enemistades entre los diferentes reinos e imperios, entonces introdujeron la compra de prisioneros y estimularon a unos reinos y a unos imperios llevándoles armas, llevándoles ron
para que les vendieran los prisioneros, para intercambiar los prisioneros. Y muchas veces se daba el caso que un rey que participaba en una negociación, producto también del alcohol, al otro día amanecía en la bodega del barco negrero como prisionero también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de ese tema. Así como existieron reinos e imperios que se dedicaron al comercio, a la captura de africanos para venderlos a los europeos, también existieron reinos e imperios que se dedicaron a proteger a los africanos o a sus súbditos contra la captura y la exportación a América. Entonces, ambos casos se dieron en África. Lo que nos llama entonces también la atención, o empezó a llamarnos la atención en los archivos, particularmente el Archivo Notarial de Quibdó y el Archivo General de la Nación, es que encontramos de vez en cuando alguna persona negra dueña de esclavizados. Y eso sí empezó a llamarnos la atención porque el caso empezó a convertirse en un patrón. Y era más llamativo cuando encontrábamos la primera generación de africanos nacidos acá, que eran hijos de padres bozales, es decir, de africanos que tenían menos de 2 años acá, y esa primera generación se convertía en vendedores de prisioneros, se convertía en esclavizadores. Es decir, fueron surgiendo unas empresas familiares de esclavizadores. Nos llamó el caso poderoso una familia Mena, los hijos de Juanico de Mena en Quibdó, que eran hijos de bozales y terminaron siendo esclavizadores. Entonces, esa perspectiva de la gente negra como esclavizadora hay que analizarla para ampliar el espectro del conocimiento del sistema. Pero si ese caso de Juanico nos llamó la atención, más nos sorprendió el caso de José Suleiman. Ese nombre ya nos dice algo. Joseph Suleiman, un africano que en la provincia de Citará, hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, era dueño de alrededor de 16 esclavizados. ¿Esto qué nos hizo pensar? Y tal vez no sea el único caso, de africanos que vinieron a América a ejercer la actividad de esclavizadores porque empezaron a conocer que el negocio era rentable y tal vez quisieron ejercerlo en la tierra donde supieron que traían los prisioneros. Ese caso de Joseph Suleiman es bastante diciente y hay que seguir buscando, entonces hay que seguir escarbando en los archivos para ver si nos podemos encontrar casos de africanos esclavizadores que vinieron hasta acá. Entonces eso nos fue dando una configuración de cómo poder ir entendiendo la existencia de gente negra convertida en esclavizadores. Pero aquí estamos tocando un tema de género, estamos hablando de los hombres, pero más sorprendente aún fue encontrarnos mujeres negras que habían sido esclavizadas y luego se convertían en esclavizadores. Mire, esto nos genera toda una discusión sociológica en torno a cómo pudieron ellos percibir la esclavización. Y nos genera toda una discusión sociológica para entender entre líneas el trato que daban los esclavizadores negros a los esclavizados negros. Esto es bien importante, poder penetrar en ese delgado hilo, pero además también nos lleva a otra discusión, a penetrar que habían dentro del último escaño de la sociedad, donde estaba la gente negra, no todos eran iguales. Y aquí, estas personas negras esclavizadoras, entonces, ocupaban un lugar superior en la sociedad esclavista frente a las demás personas negras. Hay un caso también que es bien importante, el de Bernabela Palomeque, que era la esposa de Lorenzo de Córdoba. Y ese caso sí lo estudiamos, hicimos el seguimiento genealógico desde 1809 hasta el año 2001. ¿Quiénes fueron los descendientes del esclavizado, luego liberto, Lorenzo de Córdoba y su esposa, la esclavizada Bernabela Palomeque, que tuvieron como asiento la región de Neguá? Entonces eso ya nos lleva a entender otra cosa. ¿Por qué en el Chocó la familia Córdoba
ha sido la familia más prominente en materia política. Es la única familia que ha tenido 4 o 5 gobernadores, ha tenido alcaldes, ha tenido representantes, ha tenido senadores, ha tenido gente destacada en diferentes ramos, porque ellos conformaron la sociedad minera en Neguá y con el dinero del oro fueron lentamente liberando a los miembros de la familia y ya en el siglo XX, con el dinero de la mina, pudieron mandar a estudiar 2 miembros de esta familia, Diego Luis Córdoba y otro miembro que fue el Papa de Piedad Córdoba. Entonces esto ya nos va a poner a leer delgadamente, al cambiar los temas y los términos de la conversación sobre la esclavitud, nos va a poner a leer delgadamente la sociedad afrochocana y la sociedad de gente negra. Y vamos a encontrar algunas huellas de la esclavización que se siguieron y se han transformado en formas de entender el relacionamiento en los pueblos de comunidades negras. Pues bien, entonces, estas experiencias las sistematizamos, las recogimos en este texto y le dimos por título al texto Esclavizados, esclavizadores, un enfoque de etnia y género. Y ya el título nos dice mucho. Esclavizados, esclavizadores, un enfoque de etnia y género, porque tampoco ha estado en los términos de la discusión, ni en los temas de la discusión, la mujer negra como esclavizadora. Lo sumo, se conoce un caso en Colombia bastante sonado, que es el de la señora Javiera Londoño en Antioquia, que fue una gran esclavizadora. Pero aquí en Chocó, aquí en Quibdó, existió una gran esclavizadora que tampoco se conoce. La conocimos porque nos encontramos con el testamento de ella. Ella falleció en 1810 porque la picó una víbora venenosa y es la señora que era la dueña de la hacienda El Caraño, donde tenía más de 80 esclavizados. También encontramos otra mujer blanca esclavizadora en Ismina, doña María Rosalía Urrutia. Entonces, mire que nos van saliendo a la medida que vamos investigando, vamos aportando nuevos elementos y van apareciendo temas que no se habían tocado o que han sido guardados por miedo, por celos. Nosotros decimos que sientan vergüenza los descendientes de los victimarios. No tenemos por qué sentir vergüenza a los descendientes de las víctimas y no tenemos por qué tener temas vedados u ocultos para poder abordarlos y tener un conocimiento más amplio de la esclavización y de sus legados, de sus herencias. Porque entonces aquí cambiamos los términos. Al encontrarnos mujeres y mujeres negras como dueñas de esclavizados, eso nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, nos encontramos el caso de María Santos, una mujer negra que fue esclavizada aquí en la provincia de Latrato y luego se convirtió en esclavizadora. Toda esta información la vamos a encontrar en este libro, Esclavizadores, un enfoque de etnia y género. Te lo recomendamos porque es una mirada, entre comillas, nueva al respecto de la esclavización. Una mirada que no la teníamos, una mirada que en muchos casos la gente le da miedo y vergüenza tocarlo. Nosotros no sentimos miedo ni vergüenza tocarlo porque no fuimos nosotros, los africanos y los descendientes, quienes creamos el sistema de la esclavización. No, fuimos víctimas de ese sistema que cambió nuestra mentalidad, que afectó nuestra mentalidad en todos los órdenes, hasta convertirnos, hasta querer ser también dueño de otros seres humanos. Te recomendamos entonces este libro, adquiérelo. No dejes de ampliar tu conocimiento sobre la esclavitud.